Bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto a la demanda. ¿La demanda qué es? La demanda nos ayuda a mostrar las cantidades óptimas de cada uno de los bienes en función de los precios y la renta del consumidor. ¿Cómo podemos entender esto? Es que la demanda es una respuesta a los cambios del entorno y tiene una estática comparativa. ¿Cómo es una estática comparativa? Compara el antes y el después de la variación económica o del entorno económico del consumidor. Para poder entender eso mejor, podemos tener en cuenta de que la demanda lo podemos analizar con los diferentes tipos de bienes o con las diferentes tipos de preferencias que tiene el consumidor respecto a los bienes. Para poder entender mejor esto, vamos a hablar principalmente respecto a los bienes normales. ¿Qué dicen los bienes normales? Es de que hay un incremento de la renta monetaria y la recta presupuestaria cuando los precios son fijos. Entonces, ¿cómo esto puede llegar a afectar a la demanda con un desplazamiento? En sí, la demanda aumenta cuando también aumenta la renta, por lo cual es un bien normal. Es decir, de que si el bien uno es normal, su demanda aumenta con la renta y disminuye cuando la renta también disminuye. Por lo cual podemos ver aquí las elecciones óptimas y de que si la recta presupuestaria, es decir, de que la renta aumenta, las elecciones óptimas también aumentan. Ahora bien, si nosotros nos vamos con los bienes inferiores o con los bienes anormales, podemos tener en cuenta de que hay un incremento en la renta y reducción del consumo de uno de los bienes, por lo cual suele pasar con algunos bienes que son de baja calidad. Tenemos que tener en cuenta bien de que respecto a los bienes anormales o los bienes inferiores, eso depende de la situación económica de las personas y cómo ellos consumen estos bienes. Un ejemplo que nos daba el libro es de que si un consumidor no tiene una buena situación económica, consume cierta cantidad de bienes. Sin embargo, que si su renta llega a aumentar, puede ser de que esa cantidad de bienes que consumía se reduja, se reduja la cantidad de bienes porque su renta aumenta. Entonces, por eso aquí podemos darnos cuenta de que la elección óptima varía respecto a la recta presupuestaria y por lo cual las curvas de indiferencia también, pues obviamente deben tener algún tipo de variación con respecto a las elecciones óptimas. Ahora bien, respecto a eso podemos llegar a hablar más respecto a las curvas de oferta-renta y las curvas de Engel. En sí, para poder entender mejor las curvas de oferta-renta, nos damos cuenta de que la oferta-renta nos habla respecto a la elección óptima en el nivel de renta que tiene el consumidor, pero la curva de Engel nos habla respecto a la elección óptima de un cierto bien. Por lo cual, para seguir entendiendo eso mejor, podemos verlo aquí en la gráfica, donde podemos ver la curva de oferta-renta y cómo esta llega, cómo la curva de oferta-renta puede llegar a aumentar respecto a la renta que el consumidor tenga. Es decir, de que si la renta aumenta, pues las preferencias y las elecciones, teniendo en cuenta de que los precios de los bienes se mantengan intactos, esta pues va a seguir aumentando. Por lo cual, la curva de Engel nos habla respecto a la elección óptima de un cierto bien cuando, cuando la renta del consumidor llega a aumentar. Ahora bien, si nosotros queremos hablar también respecto a los sustitutivos perfectos, tenemos que tener en cuenta de que el consumidor se especializa en el consumo de un bien, puede ser del bien uno, en el cual haya un incremento de la renta y un aumento del consumo del bien. Nosotros podemos también tenerlo en cuenta respecto a la gráfica de la curva de oferta-renta y también con la curva de por lo cual podemos tener en cuenta eh, la demanda, que es M igual a P1X1, donde P1 es la pendiente, y como había una típica recta presupuestaria, cómo están las curvas de oferta-renta y la curva de indiferencia, teniendo en cuenta respecto al gráfico de la curva de la oferta-renta. Pero de igual manera también cómo podemos ver el tema de las elecciones y los puntos óptimos en la curva de Engel, la cual se mide por la pendiente que vendría a ser como P1. Y con los complementarios perfectos podemos tener en cuenta de que están las rectas presupuestarias, la curva de Engel que tiene que pasar por los puntos óptimos del, de las curvas de indiferencia
y que la pendiente podamos tomarla igual como P1 más P2. De igual manera, también podemos tener en cuenta que para poder medir la demanda del bien uno, en este caso, vendría a ser que X1 es igual a M entre la pendiente, que la pendiente vendría a ser P1 más P2, por lo cual nos quedaría X1 igual a M dividido entre P1 más P2. Y para entenderlo mejor, podemos verlo en la gráfica, cómo son las curvas de indiferencia, teniendo en cuenta de que son bienes complementarios y la curva de oferta renta y cómo la curva de Engel pasaría por los puntos óptimos pues de estos bienes complementarios. Y en la parte de acá podríamos ver el tema de la pendiente y cómo esta se puede llegar a medir. Ahora bien, si nosotros queremos hablar respecto a las preferencias de las Cobb-Douglas, debemos tener en cuenta de que si se duplica M, de igual manera se duplica la demanda, por lo cual que si se duplica M por cualquier número, la demanda siempre se va a multiplicar por la misma cantidad. Y aquí podemos verlo de igual manera en la gráfica. Entonces a la curva oferta-renta podemos llegar a analizar de que aquí como podemos ver M, si esta se llega a duplicar o se llega a triplicar, de igual manera la demanda se multiplica por la misma cantidad. Es decir, por ejemplo, la demanda del bien 2 es X2, vendría a ser igual a 1 menos A multiplicado por M dividido entre la pendiente, que también pues es claramente el hecho de que las funciones de demanda de ambos bienes sean funciones lineales de las rentas, significado que las sendas de expansión de las rentas sean lineales y que pasen por el origen, como podemos verlo acá, y que la curva de Engel del bien 1 sea representado en una línea cuya pendiente sea igual a P1 dividido entre A, como podemos verlo acá en la gráfica de la curva de Engel. Ahora bien, si nosotros queremos hablar respecto a los diferentes tipos de preferencias que hay, con las preferencias homotéticas, podemos tener en cuenta de que si la demanda aumenta más rápido que la renta, podemos definir de que hay un bien de lujo, que en este caso podría ser el bien uno, pero que si aumenta más lento, vendría a ser un bien necesario, por lo cual hay que tener en cuenta cómo estos tipos de bienes aumentan respecto a la demanda. Entonces, podemos llegar a concluir de que si se prefiere X1, X2 a Y1, Y2, se prefiere 2 de X1 y 2 de X2. Por lo cual, si se duplica la renta, la demanda también también se llega a duplicar. Aquí podemos tener en cuenta la gráfica respecto a la curva de oferta-renta, la curva de Engel, y cómo la curva de oferta-renta es cuando las preferencias son homotéticas. Podemos ver los puntos óptimos, las curvas de indiferencia con respecto a la renta y de igual manera cómo la curva de Engel pues, se ve afectada respecto a la curva de oferta-renta. Algo que tenemos que tener en cuenta es de que las preferencias homotéticas son cómodas y por los sencillos que son los efectos, pues efecto renta. Sin embargo, también no es que sea muy real, por lo cual no es que se use como en la vida cotidiana, pero pues hay varios casos, por lo cual va a ser muy cotidiano ver estos casos respecto a los diferentes tipos de ejercicios que se pueden llegar a analizar. Ahora bien, si nosotros queremos hablar respecto a las preferencias cuasilíneas, debemos tener en cuenta de que hay un desplazamiento y de que se utiliza la fórmula de la utilidad, por lo cual de que si la curva de indiferencia es tangente a la recta y hay una cesta que podríamos tenerla en cuenta que sea como x1, x2 más k, siempre va a tener que ser constante acá. Ya lo entenderemos mejor con la gráfica. Ahora bien, si nosotros queremos hablar respecto a las preferencias cuasilíneas, podemos tener en cuenta de que hay un desplazamiento, de que se utiliza la misma forma de la utilidad y de que si la curva de indiferencia es tangente a la recta, se utiliza en una cesta en la que sea x1, x2 más la k, siempre va a ser cualquier constante de k. Para poder entenderlo eso mejor, podemos verlo con la gráfica en la cual nos damos cuenta de que solamente el incremento de la renta no altera la demanda del bien uno,
y toda la renta adicional se destina totalmente al consumo del bien 2, por lo cual nos podemos dar cuenta de que pues, la curva de Engel es vertical, a pesar de que pasan las curvas de oferta-renta, donde podemos llegar a ver los puntos óptimos y las diferentes rectas presupuestales, por lo cual el incremento de la renta no altera la demanda del bien 1 y toda la renta se destina al bien 2, por lo cual el efecto renta es nulo en el caso del bien 1. Ahora bien, si nosotros queremos hablar respecto a los bienes ordinarios, podemos tener en cuenta de que esto habla respecto a una variación de precios, es decir, de que si el precio del bien 1 disminuye y el precio del bien 2 se mantiene fijo, solamente aumenta la demanda de un bien. Esto podemos verlo en la gráfica. Bueno, por lo cual aquí podemos tener en cuenta respecto a cómo sucede con un bien ordinario y cómo la figura nos muestra que ordinariamente la demanda de un bien aumenta cuando éste baja de precio. Pero si nosotros queremos hablar respecto a un bien de Giffen, ¿qué pasa cuando hay reducción de precio y reducción de demanda? Hay una preferencia de un consumidor con algún tipo de bien. Por lo cual, ¿qué sucede cuando pues hay un bien Giffen? Podemos tener en cuenta de que el bien uno es un bien Giffen porque cuando baja el precio, de igual manera, baja la demanda. ¿Cuál es la consecuencia de la reducción del precio? Es de que aunque quede algún dinero adicional para poder gastar en otro bien, hay una variación de precio en cierto sentido como una variación en la renta. Aunque la renta monetaria siempre permanezca constante, hay una variación en el precio y esto puede llegar a alterar el poder adquisitivo y por lo tanto puede llegar a alterar la demanda. Por lo cual aquí podemos ver eh, cómo hay una reducción de la demanda en el bien uno, su reducción del precio, cómo pasan las rectas presupuestarias y las elecciones óptimas. Por lo cual nos damos cuenta de que si hay una reducción de la demanda del bien uno, pues la elección óptima con respecto a la curva de indiferencia va a ser mayor. Y por último, debemos tener en cuenta respecto a la función inversa de la demanda, para poder entender esto mejor en un caso, podemos tener en cuenta de que la función inversa de la demanda mide la cantidad de pesetas correspondiente a cada cantidad de X1. Es decir, a qué está dispuesto a renunciar el consumidor para poder obtener una cantidad algo mayor del bien 1. Es decir, indicar la cantidad de pesetas que está dispuesto a sacrificar a cambio de la última unidad comprada del bien 1. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? De que la función de demanda de un bien por parte del consumidor depende tanto de los precios como de la renta. También de que un bien normal es aquel cuya demanda aumenta cuando aumenta la renta y un bien inferior es aquel cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta, por lo cual es inversamente proporcional. Un bien ordinario nos habla respecto a que si la demanda disminuye cuando sube el precio, un bien Giffen es cuando la demanda aumenta y sube su precio. Y si la demanda del bien uno aumenta cuando sube el precio del bien 2, el bien uno es sustitutivo del bien 2. En esta situación se desciende la demanda del bien uno y es un complementario del bien 2. Y para poder entender por último mejor la función de la demanda inversa, esta mide el precio en la que se demanda una cantidad dada a la altura de la curva de la demanda inversa correspondiente a un determinado nivel de consumo, la cual mide la disposición marginal a pagar por una unidad adicional del bien en ese mismo nivel de consumo. Gracias.